Carlos de la C, ¿qué tal? Mi querido Héctor, estoy muy contento de estar contigo arrancando este año. A veces parece que al dar la vuelta todo el mundo nos planeamos cosas, nos ponemos pues proyectos, muchísimas cosas encima. Y creo que un consejo muy bueno es buscar ponernos propósitos y cumplir metas que sean siempre alcanzables. Y en corto plazo, es decir, no un proyecto de que este año voy a hacer tal cosa. Voy a llegar a la luna. Exacto, más bien hacer un proyecto. Esta semana me propongo tal cosa, ¿no? Este Es día voy correcto. a terminar de ciertas actividades, en este mes voy a cumplir tal. Es decir, poco a poco, para no decepcionarnos de no estar alcanzando nuestros objetivos, plantearse objetivos a corto plazo. Y sabes algo, este comentario lo hago porque creo que lo mejor que podemos hacer arrancando el año, porque justo después de escuchar la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Qué forma pensar de y empezar la demás, mañana de ustedes. es, Es que es muy larga. es muy larga. Es muy larga. Entonces, creo que un propósito que nos podemos hacer todos es buscar que esta cuesta de enero que normalmente pega y demás Pero está no nos tranquila, ¿no? afecte. O, O o sea, como, depende justo, todo el mundo menciona, es que, ¿por qué es tan importante la inflación? Me han llegado a preguntar. Es que yo no la siento tanto. Todo el mundo, una cosa es lo que existe en general y lo que nosotros reportamos como una generalidad en el país. Y por el otro lado son cómo nos afecta de manera personal, ¿no? Por ejemplo, cada quien tiene una inflación personal. ¿Por qué? Porque si tú compras el tipo de bienes de productos exterior, sí. si compras bienes nacionales, ¿cuáles son los bienes nacionales que compras? A lo mejor eres una persona 100% carnívora y no le ha afectado la inflación a la carne, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor eres alguien que come muchas verduras y viste cómo el limón incrementó muchísimo su precio y después de hace un par de meses empezó a bajar un Bueno, poco, el aguacate ¿no? estuvo El carísimo a mitad aguacate, de año. igual, ¿no? Entonces, si te das cuenta, cada uno tiene una inflación personal. Entonces, cada quien va a vivir distinta esta cuesta de enero. Y creo que siempre una recomendación que se puede hacer es ahorrar semanalmente una cantidad de dinero. Ya Sí. sea, no sé, un 10% del sueldo, un 10% del presupuesto de la Bueno, semana, te decía a corto plazo los objetivos, 5%. lo que 5%, sea. aunque sea poco, Y así de esa manera ¿no? vamos a poder ir teniendo dinero de respaldo, dinero para después empezar ese ahorro, poderlo convertir en un futuro, así empezar a comprender cómo se invierte. Porque, ojo, una recomendación que siempre se hace es lo que pienses invertir no significa que es lo que tienes que ahorrar. Es muy distinto. Un ahorro puede servirte para una meta específica y la inversión es un dinero con el cual A largo no vas a plazo. poder contar con él en una X cantidad de Por tiempo. ejemplo, un pagaré que ya no se utiliza mucho, Eso ¿no? ya no se utiliza mucho. Pero, por ejemplo, si tú te empiezas no sé, empiezas a adentrarte en este mundo de las inversiones, bajas alguna aplicación que se dedica a esto y que tú empiezas a ser tu propio manager, ¿no? Empiezas a ver esto. O Hacían un si ejercicio tienes... ustedes hace algunos años, ¿verdad? Con una consultoría que Pero hace mucho tiempo. deberían de volverlo Es a hacer, era correcto. muy Era muy interesante. interesante, es Sí. correcto. Entonces, veremos qué sucede este año, ¿no? Pero justo, si uno empieza a hacer este tipo de manejos, o si también te acercas con otra de las instituciones y dices, oye, es que yo quiero invertir tanto, pues entonces tú empiezas a ver cuáles son las maneras, pero el dinero que tú tienes, el dinero que tienes que destinado para eso, no puede ser una parte importante de lo que tú piensas que puedes utilizar en un momento de emergencia, o una parte importante del presupuesto que tienes mensual o semanalmente para poder seguir subsistiendo. Y es que a veces plantearse objetivos para que el dinero rinda es tan sencillo como hacer un trámite. Por ejemplo, los que tienen el crédito del Infonavit, por ¿Mm? ejemplo, que lo tenían en salarios mínimos, Correcto. ¿no? Que se dio el aviso antes de que terminara el año, cámbienlo a pesos, Se porque tenía si que no les hacer. sale más caro Es el correcto. pago, ¿no? Por la actualización se volvía más caro. Exactamente. Entonces, son este tipo. 25% el salario mínimo a partir de ayer, Es correcto. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que estar muy al pendiente, sobre todo en este inicio de año. ¿Para qué? Para que hacia lo largo de todo el 2023, pues no nos afecten. Ahora, ¿por qué voy también con respecto a este comentario? Porque justo hay un dato que desde el gobierno de nuestro país se ha cacareado mucho, que yo en lo personal, pues
no soy tan pesimista como algunos de mis compañeros que se dedican al análisis financiero y demás, pero tampoco soy tan positivo como el gobierno. Y me refiero a las remesas. El día de hoy, por parte del Banco de México, como todos los inicios de mes, se da a conocer cuál es la actualización o el registro más pronto que se tiene, más cercano, de las remesas a un mes. De acuerdo con lo que dieron a conocer hoy, es las remesas a noviembre, al cierre del 11º mes del año, donde se acumularon 4,801 millones de dólares. Esto representó un aumento de 3% a tasa anual. Y por ahí hay algunas noticias que están circulando de que las remesas se desaceleraron y después de 30 y tantos meses un peor dato las remesas. Al final del día, el análisis correcto, o creo que es el análisis pertinente y sin tener ninguna tendencia, es que tuvieron un avance de 3%, entonces se mantienen en un terreno sí, además, positivo. Bueno, la remesa sería, si fueran ecuaciones, sería como una variable externa. Es decir, correcto. eso llega por rebote de Estados Unidos, pero no es algo que estemos haciendo aquí en la economía local para prosperar. Como sí puede ser, por ejemplo, el tema del turismo, como puede ser el tema de los propios servicios, no sé, crear mayores empleos mejor pagados, ¿no? Ese es el comentario correcto. Nada más para cerrarlo, de acuerdo con un análisis que está haciendo BBVA, que ellos hacen un análisis puntual acerca de eso, esperan que este 2022 o que el 2022 haya cerrado con una recepción de 58,400 millones de dólares en remesas. Eso significaría un alza de 13,3% a tasa anual y la mayor cantidad de remesas recibidas por nuestro país. Ahora, ¿por qué está el comentario de que es un dato negativo? Porque los mexicanos que no están en México teniendo éxito se van a Estados Unidos o a algunas otras partes del planeta y ellos son los que mandan los recursos a nuestro país. Eso significa que no se les dio el suficiente apoyo en México, eso significa que no hubo los suficientes trabajos y por eso se menciona como algo erróneo. Yo pienso, y esa es la verdad, que no todas las personas que están en el exterior se fueron por situaciones negativas. Una gran mayoría sí. Y eso no se va a poder quitar. Pero hay otras personas que han tenido éxito en otras partes. ¿Por qué? Porque al final del día sus posibilidades y sus circunstancias personales se los permitieron. Son personas que se van con estudios, que aseguran un muy buen trabajo de investigación, un trabajo universitario. Entonces, ¿no? tenemos talento de México dispersado por todo el planeta. Y eso es algo que tenemos que tener muy consciente. Ahora, y uno se pregunta, bueno, si llegó tantos recursos de remesas, pues bueno, las personas que lo reciben acá es por alguna situación en específico. Y por eso es el comentario de que este dinero que les está llegando, tienen que encontrar una manera correcta de utilizarlo. ¿Por qué? Porque es un apoyo extra. Y como bien dices, al final del día es un más a todo lo que se genera en nuestro país. En un mundo utópico, lo mejor sería que se generaran todas las oportunidades correctas y concretas de trabajo en México, que se dieran los apoyos necesarios. Y justo creo que platicabas algo al respecto hace rato con el opinador, ¿no? Sí. Y lo decías de una manera, lo decían de una manera puntual. Se tienen que dar y se tienen que tomar estos apoyos que se dan, los apoyos para el bienestar, pues deben de tomar un rumbo a los siguientes años. Están cumpliendo los objetivos. Exactamente, ¿no? Trazarse objetivos que lleven por ejemplo, hacia un puerto. El tema del Sembrando Vida realmente está cumpliendo los objetivos. Es el correcto. Apoyo a los jóvenes está cumpliendo los objetivos para que no quede solamente en la dádiva, en el dinero, ¿no? Y es que no se tiene que convertir en algo que sea clientelar, por ejemplo, de un siguiente gobierno. No se tiene que buscar solamente encontrar apoyo o encontrar una mejora en la base política de algún partido. No. Al final, hay muchos estudios alrededor de esto que cuando se dan este tipo de apoyos simple y sencillamente porque sí, no siempre tienen los mejores fines. O no acaban de buena manera o no se logran los objetivos en concreto. Porque a veces, finalmente el dinero es el mismo, ¿no? Entonces, se da para los apoyos, pero se quita en infraestructura básica. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, aquí en la capital, que el metro se está cayendo, que el servicio de agua potable es muy, muy deficiente, porque el presupuesto se canaliza a los programas sociales, pero no a la infraestructura. Y es ahí donde justo tiene que haber dos trabajos, creo yo, hacia los siguientes 3 años de administración que nos quedan. El primero es: los proyectos de infraestructura, los proyectos que se apoyen, deberían de ser concretos y deberían de ser no solamente los que el presidente o los que buscan ser un apoyo para el gobierno, la administración, que son estos proyectos principales. Y buscar generar por fin esta mancuerna concreta con el sector privado. Reitero, lo he comentado en varias ocasiones, ¿dónde están los paquetes de infraestructura? Esa es una bomba de tiempo. ¿Dónde quedaron? Está el tercergo que se
supone que nos iban a entregar, había un cuarto en ciernes y nunca ocurrió. Sí. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, cuando se habla de las cuestiones de los apoyos, se tienen que generar programas y proyectos que sean concretos, con objetivos establecidos, para que eso realmente genere un beneficio para todos. Si le vas a dar a un chavo o a una estudiante una cantidad de dinero, tiene que estar con base en objetivos. Y que le reditúa a la sociedad. Y al final del día que se le puede quitar si no se cumplan, y al final es justo que se convierta en algo redituable para la sociedad. Efectivamente es un tema muy interesante. Juan Carlos de la C, pues un gusto, muy buenas tardes. Nos vemos, Héctor, hasta luego y excelente estar aquí en este primer programa de la segunda emisión de Imagen Informativa del 2023. Del 2023.